La lección de esta semana se titula La guerra visible e invisible. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. Bienvenidos de nueva cuenta al estudio de la lección de escuela sabática aquí en Presente 7. Esta vez estaremos estudiando la lección número 5 que se titula La guerra visible e invisible. Generalmente, hermanos, cuando tenemos frases como la que se refleja en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 12, pues sin duda alguna nos vemos también bastante perplejos ante ella. Por ejemplo, dice el texto, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Punto número 1. Nuestra mente finita no es capaz de comprender todas las maravillas de Dios. Esta frase, si solamente la leyéramos de manera superficial, pues evidentemente tendría diversas connotaciones, pero es bueno verla en su contexto. Es la mejor forma de estudiar la palabra del Señor. Para ello, analicemos que esta frase se da en el contexto de una visita que hacen discípulos de Juan a Jesús. Veamos lo que dice el Evangelio mismo en el capítulo 11, el versículo 1 y 2. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Estimados hermanos, generalmente los cristianos o las personas cuando recién se hacen conversos al cristianismo, asumen la idea de que todo es felicidad, sin duda alguna el gozo de aceptar a Jesús lo es. Sin embargo, cuando vienen las pruebas, muchas veces somos asaltados por la duda. Es también el caso de muchos cristianos que ya tenemos años en la iglesia y sin embargo a veces una situación de orden financiera, alguna carencia económica, alguna problemática en el trabajo, alguna situación quizá de salud, algún problema con los hijos, algún accidente o inclusive la muerte nos hace dudar del Señor. Y es en ese instante donde tenemos nosotros la pregunta, la duda, porque inclusive además hay personas que se acercan a nosotros y en el afán quizá de ayudarnos, pero también cuestionan el hecho de si somos cristianos, ¿por qué entonces vienen los problemas? Y ese fue el caso de Juan. Juan tenía la visita de sus discípulos y en medio de esa circunstancia le asalta la duda a ellos para decirle, Señor, Maestro, ¿cómo es posible que si hay un Mesías al que tú has anunciado, todavía vengan estos problemas? Y entonces la situación que se gesta aquí es esa duda, esa turbación que tiene el gran profeta Juan. Y en medio de esa circunstancia, él no discute, nótese, no discute con sus discípulos acerca de por qué está sucediendo la situación, sino que manda a 2 de ellos a preguntarle a Jesús, ¿qué pasa? Y lo interesante también es cómo responde Dios. En este caso, él le dice, díganle a Juan lo que ven que yo estoy haciendo. Y entonces Jesús se pone a sanar a los enfermos, habla sus verdades y estas son las cosas que llevan a Juan. Lo que estaba sucediendo es que Jesús estaba mostrando que él estaba cumpliendo lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 35, versículos 5 y 6. Es decir, al profeta, al que sabe de la palabra de Dios, Dios le responde con el cumplimiento de una profecía. Y ese es aquí el secreto. ¿Tenemos dudas? Sin duda alguna ante las circunstancias de la vida. Bueno, permitamos que Dios nos responda. Y la mejor forma de responder es yendo a la oración y a la palabra. Y ahí encontraremos consuelo y tal vez no necesariamente la respuesta como cualquier ser humano la esperaría, pero sí la seguridad, la presencia de Dios en nosotros, ¿verdad? Y el consuelo que requerimos cuando pasamos por pruebas. Preguntas en Presente 7. ¿Que algunas cosas no se puedan explicar debiera hacernos dudar de nuestras creencias? Para maestros, estudia con tu clase el primer punto. Invítalos a leer Isaías 55:9 y Mateo 11:12. Pregunta:
¿Qué entendemos de estos textos? Ayúdalos a reflexionar. Que algunas cosas no se puedan explicar debiera hacernos dudar acerca de nuestras creencias. Punto número 2. Vivimos en medio de una guerra universal y aunque no lo queramos, debemos elegir un lado de ella. Consideremos ahora justamente el texto que habíamos referido al inicio, que es Mateo 11:12, que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Notemos que ahora nos queda claro el hecho de que Jesús ha hablado a Juan a través de sus 2 discípulos enviados, y también notamos ahora que Él, para nosotros y para Juan, y también para los presentes, descorre el velo. Nos dice que el reino de los cielos no será instaurado en ambiente pacífico, sino que hay oposición. Y aquí nos revela que hay fuerzas quizá no visibles, o más bien no visibles a nosotros, y sin embargo estas actúan para oponerse a la voluntad y también para oponerse a los designios de Dios. Y en este sentido, nosotros como cristianos tenemos que ser conscientes que nuestra lucha es inusual. No solamente luchamos contra los problemas diarios de la vida, que ya mencioné, pueden ser de orden financiero, de orden social o de salud, sino también luchamos contra huestes espirituales de maldad. Aquí conviene recordar que como cristianos a veces no logramos entender estas situaciones, pero buscar a Jesús es fundamental. Quiero llevarles en este sentido a el libro de Génesis, el capítulo 45, versículo 5, que voy a permitirme que leamos juntos. Notemos lo que dice José cuando se da a conocer a sus hermanos. Él ahora está como el segundo en el reino más poderoso, me refiero a José en Egipto, ya establecido como el corregente del faraón, y entonces dice la Biblia lo siguiente: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¡Qué sublime! Él está diciendo que ha sufrido, y concretamente fueron 13 años amargos de esclavitud, de oprobio, de señalamiento, y sin embargo tiene la capacidad que debemos tener todos los hijos de Dios, de poder permitirle a Dios que a través de los procesos y el tiempo nos enseñe qué estaba pasando con nosotros cuando sufrimos adversidad. Y ese es el caso de José. José ahora está en un puesto de poder, de autoridad, y tiene la capacidad de entender, quizá no de explicar todos los detalles, pero sí de entender que eran los planes de Dios los que se estaban gestando en su vida, y que ese sufrimiento de esos 13 años lo llevó a tener una mayor fidelidad a Dios, y segundo, lo más importante, a entender que somos piezas en ese engranaje que el Señor tiene para llevar bendición a otros. Y esto es lo maravilloso. Por un lado, el reino del mal, el enemigo de Dios, ataca, pero nosotros podemos tener la oportunidad de ponernos en sus manos, en este caso de Dios, para poder vencer y poder ser instrumentos para llegar a ser bendición para otros. Para maestros, estudia con tu clase el segundo punto. Invítalos a leer Juan 16:33, Apocalipsis 5:5. Pregunta: ¿qué nos da la seguridad de que aunque exista mal y tinieblas en la tierra, el reino de Dios avanza con fuerza? Ayúdalos a reflexionar. ¿Cómo mantenemos nuestra fe en la victoria divina cuando nos encontramos con graves problemas en la vida diaria? Punto número 3. Nuestra visión de la vida se transforma al entender que existe una batalla cósmica librándose a nuestro alrededor. Muy bien, hermanos. Consideremos ahora lo siguiente. Muchas personas, cuando usted o yo, o los cristianos en general, hablamos acerca de la realidad de la existencia del mal, la gente piensa simplemente que el mal somos nosotros mismos o cualquier conducta inapropiada, pero no reconoce generalmente que hay una persona, en este caso Satanás,
y toda una hueste angélica caída que están listos para atacarnos. Y es lógico, muchas personas prefieren simplemente creer que son los complejos, que son mal estilos de vida, y prefieren no reconocer que así como hay un Dios, también hay una fuerza opositora que evidentemente incide en nuestra mente. Porque es mucho más fácil no reconocer a Dios y simplemente reconocer que la energía, que la fuerza cósmica, que las pirámides o que cualquier otro objeto natural o inusual o construcción humana es sencillamente motivo de una deidad o simplemente de buscar una fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los seres humanos no queremos compromiso con nadie. Cuando reconocemos a Dios como una persona, evidentemente tenemos un compromiso. Ahora notemos qué tan real es la existencia del mal. Para ello, veamos lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El apóstol Pedro reconoce y nos indica que los cristianos, ¿verdad?, tenemos un enemigo en común. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando aceptamos a Dios, entonces estamos aceptando el bien. Pero también como consecuencia reconocemos, ¿verdad?, que Satanás nos va a atacar en sus diversas formas. Él también nos conoce. Y ese es el asunto importante como cristianos, reconocer que esta lucha, ¿verdad?, es una lucha espiritual con elementos visibles, pero también con elementos invisibles. Sin embargo, lo importante de todo esto es que Dios no nos deja solos. Notemos también lo que en el libro de Deuteronomio se nos indica. Concretamente, el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15 y 16, que también vamos a estudiar en este momento. Dice el Señor: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Es decir, no solamente tenemos que saber que el mal existe, no solo tenemos que saber que Dios existe, no solo tenemos que conocer de Dios, sino que también se nos pide o se nos invita, ¿verdad?, de parte de Dios a tomar una decisión. Y esto es crucial en nuestra vida. Puede ser la diferencia para nosotros, porque no solo podemos quedarnos en el conocimiento. Ahora mismo usted está recibiendo información acerca de la palabra de Dios y de la realidad de la existencia del mal, así como de la existencia del bien. Pero debemos tomar una decisión, y esa decisión ojalá sea a favor del Señor. Preguntas en presente 7. ¿Cómo mantenemos nuestra fe en la victoria divina cuando nos encontramos con graves problemas en la vida diaria? Para maestros, estudia con tu clase el tercer punto. Invítalos a leer Isaías 27:1 y Romanos 16:20. Pregunta: ¿qué nos dicen estos textos acerca de la lucha entre el bien y el mal? Ayúdalos a reflexionar. ¿De qué manera la comprensión de la realidad de este conflicto te ayuda a tomar las decisiones correctas y a resistir la tentación? Punto número 4. Estar conscientes del gran conflicto nos ayuda a entender los problemas y sufrimientos que enfrentamos. Ahora, hermanos, analicemos cómo la Biblia nos presenta a las fuerzas del mal. Notemos el libro de Efesios, el capítulo 6, el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que así como también Dios tiene toda una estructura, un orden y obviamente autoridad
en sus diversos niveles. Está el Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y también tenemos ángeles con diversas facultades. Lo mismo para su iglesia, cuando Jesús establece el orden de la misma y de sus dirigentes. También notamos que Satanás tiene toda una estructura, y por eso es que a veces nuestra lucha se hace difícil. Y quizá una de las mayores pruebas que tenemos como cristianos, y el reto para nosotros y para la gente que nos rodea, es ser coherentes. Es decir, una cosa es decir yo soy cristiano y otra cosa es vivir como cristiano. Y noten ustedes lo que dice también Jesús en el libro de Mateo, capítulo 5, lo siguiente en el versículo 10, para ser concretos: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, en el momento en que queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos el riesgo de que las pruebas que vengan nos hagan dudar de Dios. Y entonces somos probados con esa coherencia. Es decir, que no solamente pensamos, sino que actuamos en congruencia con lo que creemos. Y para lograrlo tenemos que reconocer que no estamos solos, que vale la pena luchar, porque luchamos con Dios. Y es allí donde nosotros tenemos que, reconociendo que el mal existe, también tener la oportunidad de acercarnos a Dios. No podemos vivir todos los días bajo la zozobra. La idea de conocer estas verdades no es para que andemos presa del miedo, buscando hacia todos lados y ver de qué nos cuidamos. No, la certeza y seguridad del cristiano es que, conociendo que el mal existe, es precisamente para ponernos todos los días y en todo momento bajo las manos de Dios. Es la manera segura de poder vivir de acuerdo a la voluntad del Señor y de vivir una vida feliz en medio de esas circunstancias que nos rodean. Y cuando las pruebas o dificultades nos apremien, podamos tener, si bien es cierto, naturalmente sufriremos, tal vez tendremos que llorar, pero la diferencia es que sabremos que, aunque no lo podemos explicar, conocemos que Dios nos está dirigiendo a pesar de esas circunstancias difíciles. Preguntas en presente 7. ¿Por qué aún los seguidores de Dios pasan por problemas y sufrimientos? Para maestros, estudia con tu clase el cuarto punto. Invítalos a leer Marcos 6, 25 al 28, Juan 16, 33. Pregunta: ¿por qué aún los seguidores de Dios pasan por problemas y sufrimientos? Ayúdalos a reflexionar. ¿Por qué, a pesar de esto, seguir a Cristo es la mejor decisión que podemos tomar? Punto número 5. Satanás pelea una batalla perdida. Cristo fue en el cielo, es en la tierra y será en el universo el gran vencedor. Ahora, hermanos, hay un asunto importante. Este mal que hoy observamos y que en el momento dado padecemos, no existirá permanentemente. Y esta es una grandísima promesa, porque independientemente de los problemas tan difíciles que podamos tal vez estar enfrentando o que enfrentaremos, lo más importante es saber que conocemos el futuro. Y eso es maravilloso. La palabra de Dios lo dice de la siguiente manera. Busquemos para ello el libro de Filipenses, el capítulo 2, el versículo 9 en adelante. Dice lo siguiente: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto es que el mal no existirá de manera permanente. Dios tiene un plan, y tiene un plan para erradicarlo totalmente. Y entonces los redimidos, los que hayamos permanecido con Cristo y recibido gracias a Él la salvación, podremos también disfrutar con Él. Y lo interesante es que allí se nos aclararán muchas situaciones. Sabremos por qué Dios permitió que tal situación pasara, por qué se enfermó tal familiar, ¿por qué murió el hermano fulano de tal, la hermana fulana de tal, el joven? Y sabremos entonces todas esas situaciones por las cuales atravesamos tendrán una explicación.
Ahora, hermanos, mientras eso sucede, creo que también la palabra de Dios tiene una palabra, o más bien una promesa profunda. Veamos lo que dice también el libro de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún, nótese, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es maravilloso saber que el Señor está consciente de que estamos pasando por diversas etapas. Esto es la universidad de la tierra para prepararnos para la universidad y posgrado en el cielo, donde tendremos al mejor maestro cara a cara. Ahora lo podemos tener vía oración y vía comunión a través del Espíritu Santo. Sin embargo, le veremos tal como Él es y seremos transformados. Y este mal o los males que ahora atravesamos o podemos estar sufriendo no serán nada comparado con la gloria que tendremos al tener al Señor con nosotros. Estas situaciones que ahora pasamos tendrán una explicación, pero mientras eso sucede, se nos invita a tener confianza en alguien que no puede ver. Para maestros, estudia con tu clase el quinto punto. Invítalos a leer Hebreos 2:14. Apocalipsis 12:12, Apocalipsis 20:10. Pregunta: ¿qué nos dicen estos textos del resultado final de la guerra universal? Ayúdalos a reflexionar. ¿De qué lado de la batalla te colocan tus decisiones diarias? Estimados hermanos, llegamos al final de nuestro estudio de esta lección. Nos queda claro que el reino de los cielos sufre violencia, es decir, sufre los ataques del enemigo. Los seres humanos, los cristianos, los que hemos decidido aceptar a Dios, tenemos el riesgo de pasar por esas pruebas, pero no permitamos que esas pruebas nos alejen de Dios. Por el contrario, es nuestra oportunidad, de acuerdo a lo estudiado, que reconociendo que el mal existe, nos pongamos en las manos de Dios. Permitamos que Dios sea nuestro compañero, nuestro Señor, el que tenga la autoridad sobre nosotros, y seamos humildes para aceptar su conducción, seamos humildes para aceptar su dirección, y busquemos todos los días a Él en el estudio y en la devoción personal de su palabra, para que entonces el Espíritu Santo venga a nosotros y gobierne nuestras vidas en medio de las dificultades o de las circunstancias que nos toquen vivir. Dios bendiga a todos. Te invitamos a mantenerte en contacto con nosotros a través de nuestra página en Facebook Presente 7.